Bienvenidos a esto que es Llamados el Podcast. Hola una vez más, mi nombre es Gamaliel Reyes y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Llamados el Podcast. A este episodio he decidido titularlo El llamado de un pescador, ya que me he estado acordando mucho de un pasaje en Lucas capítulo 5, donde la historia se desarrolla en torno a un grupo de pescadores, de los cuales narra el evangelista habían pasado una de sus peores jornadas, una noche entera intentando pescar, intentando sacarlo del sustento de ese día, o quizá de esa semana, no lo sé. De ese grupo de pescadores quiero destacar a un personaje, a un pescador de nombre Simón. Este Simón era hermano de otro pescador llamado Andrés. Lucas en el capítulo 5 de su evangelio nos relata que Jesús llega al mar de Genesaret, también conocido como mar de Tiberias y más bien conocido como mar de Galilea. Nos cuenta Lucas de cómo la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. En escena está este pescador ya cansado por haber pescado toda la noche sin haber obtenido un solo pez. Me lo imagino decepcionado, desanimado, muy cansado. Si hay algo que nos cansa más es el cansancio mental, el cansancio anímico, y este Simón se encontraba justo ahí. Simón en este momento no tenía ni idea de lo que le esperaba. Cabe mencionar que los momentos más oscuros, donde las fuerzas parecen estarse acabando, donde parece que todo va de mal en peor, es ahí donde Dios nos sorprende. No tengo la menor duda de que fue Dios quien fue al lugar más sórdido, al momento más oscuro de mi vida, y me rescató con tal poder que todos los días que me resten de vida lo recordaré. Regresando a la narración de Lucas, dice en el versículo 1 del capítulo 5 que el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Nos menciona Lucas que los pescadores ya se encontraban lavando las redes con sus barcos ya sobre la arena de la playa, y de repente lo inesperado. Jesús sube a la barca de Simón. Detengámonos por un momento y regresemos un poco el tiempo. Juan en su evangelio nos cuenta cómo Simón conoce a Jesús. Resulta que Andrés, hermano de Simón, era discípulo de Juan el Bautista. En una de esas ocasiones que Juan el Bautista ve a Jesús y lo menciona como el Cordero de Dios, dice el apóstol Juan, de quien también se cree era discípulo de Juan el Bautista, que dos de sus discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿en dónde moras? Y Jesús los invita para que vayan y vean. Resulta que uno de estos dos discípulos que va era Andrés, hermano de Simón. Juan nos cuenta que después que estos dos discípulos se quedan todo ese día con Jesús, posteriormente nos dice que Andrés va con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Cristo. Cristo significa Mesías. Es justo en este momento que Andrés lleva a su hermano a conocer a Jesús. Es aquí donde Jesús ve a Simón y lo ve como solamente él puede ver a alguien. No ve su apariencia, ni su condición, ni su presente. Él ve mucho más allá. Veamos lo que nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Tanto el nombre Cefas del arameo como el nombre Pedro del griego significan roca. Al darle a Simón un nuevo nombre, Jesús le dijo al hermano de Andrés en qué tipo de hombre sería transformado. También el Evangelio de Marcos nos cuenta de cómo Jesús sana a la suegra de este pescador, que ahora cuenta con un nombre nuevo y un futuro que ni se imagina. Regresemos al momento en donde nos quedamos. Jesús sube a la barca de Simón y le pide que le empuje al mar. Desde ahí Jesús enseña a la multitud. Después de terminar de enseñar, ahora sucede algo que nadie esperaba. Jesús le pide a Simón que reme mar adentro y lance las redes para pescar. Me imagino todos los pensamientos ilimitantes que debieron haber pasado por el pensamiento de Simón Pedro.
¿Pescar? Eso es justo lo que estuvimos haciendo toda la noche sin obtener absolutamente nada. Lo que Pedro no se daba cuenta es que ahora Jesús estaba en su barca. Toda la noche había estado pescando sin Jesús. Todo este tiempo se había estado esforzando sin que Jesús estuviera ahí. Ahora iba a trabajar con Jesús. Ahora Jesús estaba al mando. Después de haber luchado con esos pensamientos ilimitantes, Pedro sin duda recordó quién es Jesús. Lo que él había visto y escuchado sobre Jesús sin duda vino a reforzar su confianza y dijo las palabras más acertadas: en tu palabra echaré la red. Fe era justo el ingrediente que se ocupaba para que sucediera lo extraordinario. Lucas nos dice en el versículo 6 del capítulo 5 que las redes se llenaron de tantos peces que se rompían y gritaban a los otros pescadores por ayuda. Entonces las dos barcas se llenaron de peces al grado de estar a punto de hundirse. Quiero leer textualmente lo que dice el versículo 8 al 10 de Lucas 5. Dice: cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Pedro reconoció su condición frente a Jesús. Era pecador y necesitaba de un Salvador. Necesitaba de Jesús. Jesús mismo en Mateo 5, versículo 3 nos dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Lucas termina esta narración como un artista que pone la última pincelada en esa gran obra de arte, como se desarrolla un gran desenlace en una gran puesta en escena, como el clímax de un puente en una pieza musical, como ese solo esperado por un virtuoso músico. Lucas termina textualmente diciendo en el versículo 11: llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Notemos que dejaron hasta la gran pesca de ese día. Eso por lo que habían luchado tanto, eso por lo que se habían esforzado, eso por lo que un día tanto se afanaron, hasta eso dejaron por seguir a Jesús. Imaginemos cuánto era de dinero esas dos barcas llenas de peces. Lucas es claro y dice que dejaron todo. Solo quedan en el aire algunas preguntas. ¿Qué milagro necesitamos para rendirnos a Jesús? ¿Para dejarlo todo y seguirlo? ¿Qué cosas necesitamos dejar? ¿El milagro de la salvación que Jesús nos regala a través de su sacrificio en la cruz no es suficiente para dejarlo todo y seguirlo? Esto es un llamado, esto es Llamados. Nos escuchamos pronto. Hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. No hace falta